¿Alguna vez has sentido que el mundo va demasiado rápido y tú no entiendes nada de lo que pasa? ¿Que la política suena como algo lejano, aburrido o solo para expertos? Te entiendo, por eso el día de hoy te traigo 5 libros para entender la política sin dormirte en el intento y lo mejor, sin que seamos expertos. Hola, soy Sofía Gómez, estudio Ciencia Política y Derecho y como futura politóloga te ayudaré a encontrar esos libros que estás necesitando para entender la política. Lo primero, si quieres entender lo fundamental de la política de un modo sencillo, como si te lo estuviera explicando un amigo, debes leer Política para Amador de Fernando Savater. Decidí poner este libro de primero porque es un libro muy digerible y fácil de entender. La manera de escribir de Fernando Savater es increíble. No es ladrilludo, te engancha, no dice conceptos que confunden al lector. Al contrario, busca explicar temas muy complejos de la manera más simple posible. En este libro en específico habla sobre el por qué vivimos en la sociedad, por qué nos dejamos gobernar, las guerras, la economía. Cita a otros autores, otros filósofos y los incorpora en los mismos temas. Y todos estos temas y personajes a los que menciona están directamente relacionados con la política. Él no te dice un concepto definido sobre política al inicio de su libro. Él lo que hace es desarmar varios temas en torno a la política y te los explica para tener un mayor entendimiento del concepto. Pero todo esto lo hace de una manera muy simple, como si estuvieras teniendo una conversación con el libro, como si estuvieras hablando con un amigo. De hecho, cuando estaba en el colegio leí un libro de él sobre filosofía y gracias a ese libro pude comprender como lo básico de todos estos filósofos de distintas épocas. Estoy segura de que Política para Amador puede ser un abrebocas para comprender lo fundamental de la política. Otro punto a favor es que no es un libro muy largo y no pasa de las 200 páginas. Política para Amadores es esa clase de libro que me hubiera gustado leer en principio cuando estaba descubriendo que me gustaba la política y quería estudiarla. Así que si tú estás iniciando a interesarte en el mundo de la política, te recomiendo este libro si quieres comprender conceptos complejos pero de una manera simple. Seguimos con un libro increíble y un clásico, así que si quieres entender sobre estrategia y las dinámicas del poder, debes leer El Príncipe de Nicolás Maquiavelo. Sé que este libro lo recomiendan todo el tiempo, pero es que es un clásico para entender la política. Es un libro que nunca pasa de moda y de hecho se puede relacionar con la política actual si haces un poco de esfuerzo. De hecho, aquí tengo algunas anotaciones de cuando lo empecé a leer y lo relacionaba con la política de mi país. Como tal, es un libro que te ayuda a comprender las dinámicas del poder, cómo conseguir el poder, cómo conservarlo, la relación que debe tener el gobernante con el pueblo, con sus allegados, con sus enemigos, hasta con la milicia. Sí es verdad que es un libro crudo, hasta mucha gente dice que es polémico, pero como ya lo mencioné en mi otro video sobre estrategias para leer correctamente, que por cierto si les gusta leer y quieren mejorar o quieren ciertos tips para ahorrar tiempo, les recomiendo que vean ese video después de este. Pero bueno, como les estaba diciendo, hay que entender el contexto de Maquiavelo. Él, de hecho, escribió este libro para un príncipe de Italia en un momento de muchísimas guerras por principado. Esto sirvió como un manual para los mismos gobernantes y sentó muchas de las bases para las estrategias políticas y estatales de los años siguientes hasta la actualidad. Además, también es un libro corto, los capítulos son cortos y el lenguaje, aunque a veces con palabras extrañas o frases extrañas, pues porque lo escribió un señor de hace 5 siglos, en general es muy fácil de entender. De hecho, en este libro también se hace mucha alusión a personajes históricos de Grecia y Roma y los utiliza como ejemplo para las estrategias que él quiere, entre comillas, enseñar. Así que El Príncipe es un sí o sí de la política. Ahora, si quieres detectar la antidemocracia en cualquier situación de tu vida cotidiana, debes leer Cómo mueren las democracias de Steven Levitsky y Daniel Ziblatt. Y
Y voy a iniciar con un spoiler no tan spoiler. Hoy en día las democracias no es muy común que mueran con golpes de estado. Pero entonces, ¿cómo mueren las democracias? ¿Cómo se cambia tan drásticamente el sistema político de una democracia a un autoritarismo? Pues esto es precisamente lo que responden Levitsky y Ziblatt en su libro, que por cierto son dos politólogos y autores muy reconocidos a nivel mundial. Este libro es muy interesante porque permite entender las crisis de la democracia que hemos estado viviendo en los últimos años. También presentan ejemplos sobre autoritarismos que se consolidaron de maneras muy inesperadas por el voto popular incluso. He tenido la oportunidad de leer algunos capítulos de este libro, no lo he leído en su totalidad, pero es un libro que definitivamente tengo en mi lista de libros que tengo que leer por completo porque valen muchísimo la pena. Es por esto que también se los quería compartir porque también lo hemos estado trabajando en este semestre de ciencia política. Otro punto a favor es que es fácil de leer, no es ladrilludo ni muy complejo, definitivamente es un libro aprobado para los no expertos en política. ¿Sabías que la historia acabó? O sea, ya no hay que estudiarla más. La historia acabó con el fin de la Guerra Fría. O bueno, por lo menos esto es lo que dice Francis Fukuyama en su libro El fin de la historia y el último hombre. En este libro el autor nos plantea que la historia mundial terminó cuando ganó la democracia liberal, el capitalismo y el mundo occidental en los 90 posterior a la Guerra Fría. Esto lo sustenta asegurando que posterior a esto el mundo ya no será un mundo multipolar, es decir, con dos o más bloques ideológicos, sino que ahora solo reinará un sistema y una ideología. Este libro ha sido muy mencionado en mi carrera, también ha sido muy cuestionado. Quise recomendarlo para abordar un poco más el tema global y la historia que están muy relacionados con la política. Es además un libro muy interesante de leer e importante por todo lo que está pasando con Estados Unidos, China, Rusia, Europa, mejor dicho, todo el mundo. Así que se los recomiendo si les interesa comprender las relaciones internacionales, la historia internacional y quieren leer un poco sobre ello y algo diferente. Ahora con este último libro vas a parecer que estás leyendo un cuento, pero en el fondo hay un gran mensaje político y es La rebelión de la granja de George Orwell. Trata sobre una granja de animales que se rebelan contra sus cuidadores, pero cuando toman el poder terminan igual o peor que antes. Es una novela que es muy famosa y es escrita por un autor muy reconocido. Es fácil de leer, no es un libro académico, no te van a decir el problema directamente, pero es interesante por las analogías que hace. Hace una fuerte crítica a las relaciones de poder, el totalitarismo, la tiranía y esos líderes políticos que se olvidan del pueblo y al final terminan haciendo lo que se les da la regalada gana. De hecho, este libro también lo leí en el colegio, está en inglés, pero ustedes lo pueden leer en el idioma que quieran. Así que si me lo hicieron leer en el colegio, ya se imaginarán lo fácil de leer. Incluso mucha gente lo lee por entretenimiento porque les parece interesante y no le prestan mucha atención al trasfondo. Pero si te gustan las novelas con crítica social y no quieres leer un libro muy académico, sin duda debes leer este libro. Estos 5 libros son muy fáciles de leer, entretenidos y con un contenido muy valioso para entender la política. Como pueden ver, traje libros muy variados, desde libros académicos, novelas, filosóficos. Quise optar por esta variedad porque primero ya estoy un poco cansada de que recomienden los mismos libros sobre política. O sea, imagina que no sabes nada de política y te recomiendan El Contrato Social. Hasta me acuerdo de una anécdota que era una vez cuando tenía 13 años y me puse a buscar libros sobre política y me apareció El Capital de Karl Marx. O sea, imagínense yo, una niña de 13 años leyendo semejante Biblia. Obviamente no entendí nada. Así que sí quise optar por libros diferentes que casi no hayan recomendado y lo más importante que sean fáciles de leer. Lo segundo es que reconozco que no a todos les gusta leer lo mismo. A algunos les gusta leer lo pesado, lo ladrilludo, las 800 páginas, pero otros prefieren la información mucho más condensada y fácil con 200 páginas como máximo. Y ambos están
muy bien. O de pronto te gustan las novelas, pero no los libros académicos o viceversa. Entonces quise pensar en todos los tipos de lectores para recomendarles libros sobre política. Espero les haya gustado mucho estas recomendaciones. Me encantan hacer este tipo de videos y vi que me lo pidieron mucho en los comentarios, así que claro que sí, aquí tienen sus recomendaciones. Cuéntenme en los comentarios qué otras recomendaciones quieren que haga, de pronto libros más específicos sobre temas políticos, por ejemplo, cómo funciona el mundo, la sociedad, el Estado, libros más complejos. También comenten si ya se han leído alguno de estos libros, cuánto les dan del 1 al 5, si les gustó o no, o incluso qué otros libros sobre política recomiendan. No olvides darle like, suscribirte para que no te pierdas ninguno de mis videos y compartirlo con esa amiga o amigo que dice que la política no sirve para nada. Muchas gracias por ver y nos vemos en la próxima.